Ministerio El Sembrador presenta Escuela Sabática, un estudio exhaustivo de la lección con José Cuba. Buen día, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a Escuela Sabática. Este espacio es promovido por el Ministerio Adventista El Sembrador. En esta nueva semana estaremos estudiando la lección número 2 de Escuela Sabática. El título de la lección que vamos a estar estudiando durante toda esta semana es El mensaje de la cruz. Ese es el tema que vamos a estar estudiando. Antes de dar inicio al estudio de la palabra, vamos a pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que moras en los cielos, pedimos tu presencia en este momento, que nos des tu Santo Espíritu para poder comprender las enseñanzas que nos vas a transmitir durante esta semana. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a estar estudiando es el mensaje de la cruz. El versículo de memoria se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Nos dice así: el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Lo vuelvo a leer. Dice, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Para los romanos, en el tiempo del apóstol San Pablo, la cruz era un instrumento de tortura y muerte. La cruz estaba reservado para los esclavos que se rebelaban contra sus amos, contra aquellas personas rebeldes que se levantaban contra el imperio, y también para los criminales. En aquellos tiempos la cruz era algo despreciado y detestado, tanto así que en el contexto romano se evitaba hablar de la cruz. Cuando el apóstol San Pablo vino con su mensaje de la cruz, en sus oyentes que eran greco-romanos, provoca un fuerte choque cultural, porque el apóstol San Pablo lo que comienza a enseñar es que la cruz es poder de Dios para salvación. Lo que él dice es que en la cruz se ha logrado se ha dado la reconciliación entre Dios y la humanidad, que es en ella donde se ha saldado la inmensa deuda del ser humano. Y por eso ahora la cruz se convierte en un símbolo de la suprema humildad de nuestro Señor Jesús. Sus oyentes, al escuchar el mensaje de la cruz, no entendían. Ellos se preguntaban cómo Dios puede haber utilizado un elemento tan despreciable para salvar al ser humano. Para ellos la cruz era un símbolo de derrota y debilidad. No entendían que Dios había utilizado la cruz para demostrar su amor y su poder. Mientras el apóstol San Pablo predicaba el mensaje de la cruz, lo que el Espíritu Santo hacía era trabajar en los corazones de sus oyentes para salvación. Hay una pregunta: ¿qué respuesta se ve en los oyentes del apóstol Pablo? Pablo predicaba el mensaje de la cruz y hubo una clase de oyentes que oyeron este mensaje, pero que prefirieron mantenerse en su esquema mental de sabiduría humana. Prefirieron aferrarse a sus preconceptos. De esa manera no pudieron discernir el mensaje y terminaron rechazándolo, llamándolo locura. Veían al apóstol San Pablo como un loco, como un fanático, como un extremista. Pero hubo otra clase de oyentes que escucharon el mensaje de la cruz y se dieron cuenta de que este mensaje iba más allá de su razón limitada. Entendieron que era necesario someterse a la influencia del Espíritu Santo y al hacerlo
pudieron comprender el mensaje de la cruz. Y es así como se cumple la escritura que dice lo siguiente, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El estudio de esta semana nos lleva a considerar también un punto muy importante. Nos dice el Evangelio de la cruz y nos invita a leer 1 Corintios capítulo 1, versículos 17 al 31. Yo te quiero invitar que tú en tu casa leas en tu palabra todos los versículos de este capítulo. Yo voy a tomar solamente algunos que he considerado los más importantes y los vamos a comentar. Vamos a ir al capítulo 1 de 1 Corintios, vamos a leer el versículo 18, que nos dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Esta escritura lo que nos está recordando, lo que nos está enseñando, es que el mensaje de la cruz es poder de Dios para salvación. Esta escritura también nos dice que cuando el apóstol Pablo estaba predicando el mensaje de la cruz, entre sus oyentes había dos clases de personas. Esta escritura señala los que se pierden y los que se salvan, dos clases de personas, y las habrá hasta el fin del mundo. Tanto los que se pierden como los que se salvan han oído el mensaje, pero lo han percibido de forma diferente. Esta escritura señala que los que se pierden son aquellos que han escuchado el mensaje, lo han entendido, han considerado el costo y ven que es un sacrificio demasiado alto aceptar el mensaje. Prefieren aferrarse a la sabiduría humana, a sus propios conceptos, y lo que hacen es señalar al mensaje como una locura y lo rechazan. Pero con respecto a los que se salvan, justamente se salvan ¿por qué? Porque escuchan el mensaje y lo reciben, muy diferente a los que se pierden, que oyen el mensaje y lo rechazan. Estos que se salvan reconocen, entienden que este mensaje va más allá de su razón limitada. ¿Y qué hacen? Comprenden que es necesario rendirse ante el señorío de Jesús, se someten a la influencia del Espíritu Santo. De esa manera, el mensaje llega a estas dos clases de oyentes respetando su libre albedrío. El mensaje viene como una invitación, pero no fuerza en ningún momento la respuesta personal de ambos grupos. Ahora vamos a considerar los versículos 22 al 24 de 1 Corintios capítulo 1. Dice así: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En esta escritura, el apóstol Pablo identifica tres clases de oyentes. Los primeros son aquellos que piden señales. La segunda clase son aquellos que piden sabiduría. Y la tercera son aquellos oyentes que declaran que la cruz es poder de Dios para salvación. Las dos primeras clases de oyentes, los que piden señales y los que piden sabiduría, pertenecen a ese grupo de los que se pierden. Y los que declaran que la cruz es poder de Dios para salvación, pertenece a ese grupo de los que se salvan. Hablemos un poco de aquellos oyentes que lo que piden son señales. Esta clase de oyentes son aquellas personas que su fe está basada o depende de las experiencias externas y las emociones.
no hay en ellos una acción firme, una convicción firme que esté basada solamente en la palabra de Dios. Y como el mensaje no responde a sus expectativas, lo rechazan. Ahora hablemos de aquella clase de oyentes que piden sabiduría. Son aquellas personas que, habiendo oído el mensaje del apóstol San Pablo, quieren comprenderlo en un contexto filosófico y racional. No quieren reconocer que el mensaje de la cruz trasciende las limitaciones racionales. No quieren reconocer que es necesario someterse a la influencia del Espíritu Santo para poder entender el mensaje de la cruz. Por eso es que rechazan el mensaje. No quieren reconocer que el Espíritu Santo es el único que les puede permitir comprender el mensaje de la cruz. Por eso lo rechazan. Pero ahora hablemos de la tercera clase de oyentes, de aquellos que declaran que la cruz es poder de Dios para salvación. Estos son aquellos que han entendido que ni las emociones ni la razón son suficientes para comprender el mensaje, que es esencial someterse a la influencia del Espíritu Santo. Y lo hacen y llegan a comprender el mensaje en conocimiento, en teoría, y luego estos lo llevan a la experiencia personal y por una experiencia viva llegan a entender que el mensaje de la cruz es poder de Dios para salvación. Por eso que lo expresan de esa manera. Al someterse a la influencia del Espíritu Santo, llegan a comprender el mensaje, a recibirlo con sabiduría verdadera y fe. Continuemos. Vamos a leer ahora los versículos 26 al 29. Dice así la Escritura: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El mundo lo que hace es valorar a los ricos, a los poderosos, a los nobles, los considera como la gente más preparada y capacitada. Pero en la sabiduría divina, el Señor no se basa en estas categorías. Lo que el Señor hace es escoger al corazón que es sencillo, a la persona que es como un niño, que se deja guiar, conducir, enseñar, instruir, porque en esta sencillez la persona que es como un niño en las manos de Dios se convierte en un instrumento fiel para cumplir los propósitos del Señor. Y cuando una persona es como un niño y se deja conducir por el Señor, lo que el Señor hace es revelarle a la mente de esta persona el mensaje de la cruz. Y lo hace con una sabiduría que viene de lo alto, una sabiduría sencilla, simple, pero poderosa para salvar a las personas. El estudio de esta semana también nos lleva a considerar 1 Corintios capítulo 1, versículos 30. Dice así: Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dejemos que la palabra nos explique. Dice, mas por Él, se está refiriendo a Dios. Gracias a Dios dice que estamos en Cristo Jesús y dice que nuestro Señor Jesús nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. El Señor Jesús, durante todo su ministerio, enseñó sabiduría. Lo hizo cuando enseñaba la ley de Dios,
cuando predicaba el Evangelio, a través de las parábolas, de su propio testimonio de vida. Pero cuando nuestro Señor Jesús fue clavado en la cruz, fue allí donde se hizo más comprensible esa sabiduría que trajo. Fue en la cruz donde los seres humanos hemos sido justificados. Jesús tomó nuestro lugar, derramó su sangre, fue el pago por nuestro rescate. Y con su muerte en la cruz hemos sido justificados, es decir, perdonados. Legalmente hemos sido declarados absueltos, inocentes. Y de esa misma cruz emana esa gracia transformadora que nos santifica, que nos transforma, que nos habilita y nos hace idóneos para el reino de los cielos. Entonces notemos que en la cruz se revela la sabiduría de Dios, la justificación y la santificación que Dios ha obrado para nuestro favor. Pero también la Escritura dice que Jesús ha sido hecho por nosotros nuestra redención. Esa redención comenzó en la cruz y va a concluir y va a ser una realidad plena con el segundo advenimiento de Jesús. Por eso que el mensaje de la cruz nos lleva también a considerar el segundo advenimiento y nos invita a prepararnos para encontrarnos con nuestro Señor. El estudio de esta semana nos está llevando a considerar al Mesías crucificado. Vamos a leer lo que nos dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Dice así la palabra: Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En esta escritura nos dice que el apóstol Pablo se había propuesto una cosa: no saber nada, sino predicar solamente acerca del Cristo crucificado. El apóstol Pablo sentía deleite, gozo en predicar la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo nos revela 3 puntos muy importantes. Recordemos que nuestro Señor Jesús, con su muerte en la cruz, lo que hizo primeramente fue vindicar el carácter de su Padre, el carácter de Dios. ¿Y qué cosa nos dice la Escritura con respecto a eso? En Éxodo capítulo 34, versículo 5 en adelante dice así: Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Esta escritura nos muestra el carácter de Dios. La palabra nos dice que Dios es un Dios santo, justo, bueno, misericordioso, que es tardo para la ira y grande en misericordia. También nos dice al mismo tiempo que es un Dios justo. Y estos 2 principios señalan a Dios como un Dios de amor. Y la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz justamente demostró esto, ¿no? Vindicó el carácter de Dios. De esa manera echó por tierra las falsas acusaciones de Satanás contra el Padre. Otra cosa que nuestro Señor Jesús logró con su muerte en la cruz, o hizo, fue lo siguiente. Para eso vamos a ir a Isaías 42, 21, que dice así: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Lo que hizo a la muerte de Cristo en la cruz fue justamente eso, ¿no? En magnificar la ley y engrandecerla. ¿A cuál ley se está refiriendo? Se está refiriendo a la ley de los 10 mandamientos, al decálogo. Eso es lo que está escrito en Deuteronomio 4:13. Recordemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia, es inmutable. Tampoco su ley puede cambiar porque es un reflejo de su carácter. Ha sido establecida eternamente y para siempre. Hay quienes dicen que la muerte de Cristo en la cruz abrogó la ley, pero esto no tiene sentido, porque la muerte de Cristo en la cruz demuestra todo lo contrario. Si hubiera sido posible cambiar la ley, Cristo no hubiera tenido por qué morir. Hubiera bastado con decir: queda anulada la ley. Pero la muerte de Cristo en la cruz prueba que la ley es inmutable. Es como su autor.
no puede cambiar, no puede ser anulada. Otra cosa que también vemos con la muerte de Cristo en la cruz es lo que nos dice Gálatas capítulo 3, versículo 13, y dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Dice la palabra que Jesús con su muerte en la cruz nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. Con esto no está queriendo decir que la ley sea maldita, no, porque el apóstol Pablo es muy claro en señalar en Romanos 7:12 que la ley de Dios es santa, justa y buena. Es un reflejo de los atributos divinos. Pero cuando esta ley es transgredida, entonces el transgresor debe recibir un castigo por haber transgredido la ley. Porque transgredir la ley, dice la palabra, que es pecado, y la paga del pecado es muerte. Esa es la maldición que el ser humano trajo sobre sí cuando en el Edén rompió, desobedeció a la palabra de Dios. Y eso nos alcanza a nosotros por cuanto todos hemos pecado. Por nuestro pecado hemos debido morir, hemos debido gustar la muerte eterna. Pero la palabra dice que Jesús tomó nuestro lugar, cargó con nuestra culpa, y el castigo que debía caer sobre nosotros, la maldición, Jesús la recibió. Por eso dice que Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Notemos todo lo que la cruz de Cristo nos revela, todo lo que se ha dado cuando Jesús murió en la cruz. En la cruz podemos ver dos puntos muy importantes: a Jesús con sus brazos extendidos, en un brazo el Evangelio y en otro brazo la ley. Hay una relación estrecha entre la ley y el Evangelio. La ley fue transgredida, exigía la vida del pecador y solo se podía satisfacer las exigencias de la ley con sangre. Nosotros debimos morir, pero Jesús tomó nuestro lugar. Él derramó su sangre. Ese fue el precio por nuestro rescate. Con su sangre derramada satisfizo las exigencias de la ley. Ese evangelio nos ha traído salvación. Ese evangelio es el mensaje que la cruz tiene para nosotros. Por eso que el Señor nos llama a recibir el mensaje de la cruz como poder de Dios para salvación. En la cruz está nuestra justificación y está nuestra santificación, nuestra idoneidad para el reino de los cielos. La lección de esta semana nos ha traído un tema muy profundo y espiritual: el mensaje de la cruz, poder de Dios para salvación. Es un tema que en esta vida no lo vamos a poder comprender plenamente, pero sí lo suficiente como para poder conocer a Dios, entender la obra de salvación de nuestro Señor a nuestro favor y lo que necesitamos de hacer para ser salvos. Amigo, hermano que me escuchas, quiero invitarte a que puedas profundizar en este tema hasta donde el Señor nos permita comprenderlo. Es un tema que tiene que ver con salvación y necesitamos comprenderlo a la luz de las Escrituras. Te deseo que pases un bonito día y nos volvemos a encontrar la próxima semana.